Hola, vamos a seguir con el tema de los aceites. Ya sabéis que estábamos viendo los acabados tradicionales, los aceites y las ceras. Habíamos visto ya el aceite de linaza, que bueno, seguramente es el más conocido, ¿no? El más utilizado. Pero hay más aceites, entonces es los que vamos a ver un poco hoy en este vídeo. Aceites, por ejemplo, bueno, pues antiguamente, como os he dicho, ya sabéis que es un acabado que se utilizaba mucho junto con las ceras, entonces no se utilizaba solo el aceite de lino, se utilizaban más aceites, como el de adormidera o como el de nuez, que era muy utilizado también. El de nuez, bueno, tiene unas características parecidas al de linaza, pero amarillea algo menos. Más aceites. Hay uno que es muy conocido, que es el de Tung. Es un aceite que tiene origen chino y también tiene origen sudamericano. Y es muy apreciado porque, aparte de nutrir, protege. Entonces es un aceite más resistente que incluso se utiliza hoy en día como componente de barnices industriales. O sea que es muy apreciado. Aceite de Tung. Si os fijáis en algunos productos, en su composición, podemos verlo. Aceite de Tung. Bueno, ya digo, produce revestimientos más fuertes, más duraderos que otros aceites como el de linaza, el de nuez, de adormidera, en fin. Ya digo que antiguamente se utilizaban una gran variedad de estos. Hoy en día su uso es más limitado porque evidentemente hay otros productos industriales que han suplido la utilización de aceites. Más aceites que se han utilizado, que se pueden utilizar y que son conocidos, el de oliva y el de girasol. Bueno, pues estos son aceites que también se pueden utilizar. ¿Cuál es la característica más importante? Que no son tóxicos. ¿Y cuál es el uso más apropiado? Pues un uso más doméstico, por ejemplo, tablas de cocinar, por ejemplo, cucharas de madera, para nutrirlas, para protegerlas. También se utilizan aceites tan conocidos como el de oliva o de girasol. El mayor inconveniente de estos dos es que no secan, sobre todo oliva, porque el de girasol es semisecante, pero el de oliva no. Entonces son aceites que no llegan a secar por completo. Entonces, bueno, pues ya digo, el uso es muy restringido. Os lo digo un poco más por curiosidad, porque los conozcáis, que en un momento se pueden utilizar, que se han utilizado, y bueno, ya digo, porque los conozcáis en caso de que no sea así. Bueno, hay otro aceite que este sí que es un aceite más moderno y que es muy utilizado, que es el aceite parateca, aceite danés, aceite parateca, recibe esos nombres. Y este es un aceite que, bueno, sobre todo la principal cualidad es que tiene una resistencia excelente en intemperie, al aire libre. Entonces ya digo, este es un aceite que sobre todo en los últimos años se utiliza muchísimo en exteriores, aceite parateca. Sus cualidades son que nutre, como todos los aceites, pero aparte protege. Entonces, en un exterior, que sabéis que la madera es donde más sufre, porque evidentemente una madera al aire libre, pues eso ya lo hemos visto, ¿no? Lo que se producía era lo que se conoce como envejecimiento prematuro. Pues imaginaros, recibir directamente los rayos solares, la lluvia, los cambios de temperatura. Eso hacía que adquiriese un tono más grisáceo, que tendiese al alargamiento, que se produjeran grietas, fendas. Entonces ese envejecimiento prematuro es el que de alguna manera protege este aceite. Este ya es un aceite que es diferente, porque va a ser una mezcla de aceites vegetales con resinas sintéticas. Quiero decir que es un tipo ya de producto más elaborado, más industrial. Tiene aceites vegetales en su composición, pero también tiene resinas. Y aparte tiene aditivos que son importantísimos, porque son aditivos, por ejemplo, pues anticarcoma, antihongos, filtros solares. Entonces ya son productos más elaborados, más versátiles, que bueno, pues que está bien, creo yo, que los conozcamos, porque en caso de tener una madera en el exterior podemos dar un aceite pues, de linaza, que es el que se ha dado siempre, o conocer productos más actuales que, ya digo, pueden ser más útiles porque protegen más.
En cuanto, bueno, es un aceite que no es tan viscoso como los naturales, como el de linaza, por ejemplo, el más conocido, sino que es más líquido, con lo cual hace que penetre mejor en el interior de la madera. También no cambian el color de la madera como hacían estos aceites que son naturales, como el de linaza, que ya habíamos dicho que amarillaba mucho. Pues estos aceites no cambian tanto el color de la madera. Aparte, en el mercado, al ser un producto ya comercial, los hacen incluso con diferentes tonos, en fin, hay una gama mucho más amplia de producto. Lo malo de los aceites es que, bueno, pues ya sabéis que como es un producto que no crea cuerpo, pues no protege tanto y el mantenimiento suele ser anual. Cada 1, cada 2 años, depende a ver de las condiciones en las que haya estado, de la protección que hayamos dado al mueble, pero eso es lo habitual. A ver, si damos un barniz en un mueble, en el exterior, por ejemplo, pues bueno, puede durar más tiempo, pero al final hay que decaparlo, hay que eliminar ese barniz porque se estropean todos, y entonces ya sabéis que muchas veces eliminar un barniz de un mueble tiene más trabajo, es lo que más trabajo lleva. Entonces, claro, el uso de los aceites, como los que estamos viendo, lo que hace es que el mantenimiento igual tenga que ser más frecuente, pero no hay que decapar, que ya sabéis lo engorroso que es eso. Cualquier mueble de exterior, pues tiene normalmente, está hecho a base de listoncillos, muchas veces finos. Imaginaros lo que supone eliminar completamente el barniz de un mueble de ese tipo. Entonces el aceite lo que favorece es eso, hay que mantenerlo más frecuentemente, pero es más sencillo, porque simplemente con un lijado superficial pues basta para volver a dar otra mano encima, ¿vale? Está claro, el aceite para teca pues es para mobiliario pues de jardín, también para cualquier madera en el exterior. Lo podemos dar en encimeras de cocinas, por ejemplo, también está bien aplicado su uso. Y bueno, pues lo que os digo, que si tenemos un mueble en el exterior, hay que intentar, es de exterior, por tanto le va a dar la luz y los agentes pues, atmosféricos van a actuar sobre él, pero hombre, si podemos protegerlo, si cuando llueve se puede cubrir, todo ese tipo de cosas va a hacer que no haya que mantenerlo tan frecuentemente. Eso es de lógica, ¿no? Siempre intentar que no le dé lo menos posible la lluvia, los rayos solares, porque el mantenimiento, ya digo, porque ese producto, ese aceite que hemos dado, pues va a durar más, como si diéramos otro producto, como si diéramos pues un barniz, aunque no sea lo más adecuado. Bueno, el uso. Este es un aceite que se utiliza, se llama para teca porque se utiliza en maderas tropicales y en maderas duras. A ver, evidentemente si utilizamos una madera para un exterior va a ser dura, porque bueno, la diferenciación entre las maderas duras y las maderas blandas. Pues las maderas duras son más resistentes que las maderas blandas. Entonces cualquier zona, una madera que está en el exterior, una zona de tránsito, una madera para un suelo, pues siempre vamos a utilizar maderas duras, porque las maderas blandas, que son maderas de conífera, pues son más blandas evidentemente, por tanto son menos resistentes. Entonces, lógicamente se va a utilizar una madera dura. Entonces, ya digo, estos aceites van a ser siempre, lógicamente, adecuados para maderas duras, porque ya se entiende que en un exterior vamos a utilizar maderas duras y maderas tropicales, ¿vale? Maderas duras, bueno, pues por ejemplo el nogal, el roble, el castaño, cerezo, cedro, las acacias, la encina, el palisandro, olivo, en fin, hay una infinidad. Esas serían maderas duras, ¿no? Maderas blandas, pues son coníferas, como os digo, pues el abeto, el pino, el tilo, en fin, todo ese tipo de maderas, árboles de ribera, el chopo, que son más blandas. Esas no son indicadas, evidentemente, para un exterior, para un uso de tránsito, para una encimera, porque son más blandas, lógicamente. También las maderas blandas son más fácil atacables por la carcoma, por los insectos, porque, bueno, pues son más blandas y por tanto atraen más los organismos vivos. Bueno, ya digo, maderas duras, indicadas para exterior, un aceite para teca,
es el que se recomienda, y también maderas tropicales, maderas tropicales como el Iroko, como la teca, como la jatoba, el ipé, la madera de bolondo, bilinga, en fin, hay una infinidad. Esas son también indicadas su uso en maderas, cuando utilizamos maderas para teca. Maderas tropicales. ¿Por qué maderas tropicales? Bueno, pues en primer lugar porque están muy de moda. Hace ya varios años que las maderas tropicales se pusieron de moda. ¿Por qué? Porque son duras y son densas. Las maderas tropicales tienen un alto contenido en aceite que actúa como un protector natural de la madera, sobre todo pues a la intemperie, protegen de la humedad y del calor. Por eso se pusieron tan de moda, por su resistencia, no se aladean ni se agrietan fácilmente, y también son resistentes a los hongos y a la carcoma. Fijaros, cosas importantísimas para utilizar en el exterior. Por eso, vuelvo a decir, se pusieron de moda, y el aceite para teca es un producto que le va pues al pelo para este tipo de maderas, tanto las duras como, sobre todo, las tropicales. Aparte tienen un veteado pues muy bonito. Entonces, ya digo, hay un comercio de este tipo de maderas que se dan sobre todo en zonas de África, de Asia, que bueno, las maderas, esas maderas que se utilizaban tanto como la caoba, como el palo santo, pues son maderas que su comercio hoy en día es mucho más restringido por diferentes razones de protección, de que no se produce tanto, tardan mucho en desarrollarse estas maderas, y sin embargo pues las tropicales, como digo, tienen un comercio mucho más fluido, y bueno, proceden de otras zonas, como digo, de África, de Asia, y se pusieron muy de moda por su resistencia y por su veteado, que es muy vistoso. Entonces, ya digo, se suelen utilizar pues en exterior, en zonas de tránsito, en suelos para el baño, por ejemplo, muy utilizadas. Entonces, el aceite para teca, de los que hemos visto, ya digo, para que tengáis un poco un conocimiento de otros aceites, que no está pues el de linaza solo, sino que hay más, quizá el de teca es el más conocido, el más utilizado, y ya digo, sobre todo en exteriores. Y bueno, pues con esto ya hemos visto el tema de los aceites. El próximo vídeo veremos los lasures, los protectores decorativos, que es otro producto también muy indicado para exterior. También es un producto que es sintético y que se utiliza mucho, para que veáis un poco la variedad de productos que hay en el mercado. Está bien conocerlo, creo, porque a la hora de enfrentarnos con un mueble, pues bueno, tenemos que tener en cuenta varias cosas de qué acabado le vamos a dar, el tipo de madera que es, tipo de mueble, dónde va a ir colocado, y entonces ya elegimos según nuestro gusto también, porque evidentemente también hay otra parte que es nuestro gusto. Si nos gusta más el aspecto de un aceite pues natural, o de un producto más sintético, o lo mismo con un barniz. Entonces ese es el fin un poco que con estos vídeos pretendo, o me gustaría, ¿no?, que conozcáis un poco mejor los productos, para luego tenerlo en cuenta a la hora de dar un acabado en una madera. Ya digo, tener en cuenta el más indicado según la madera, el sitio donde va colocado, según el estilo de ese mueble también, porque en el caso de que veamos un mueble que tenga un poco de época, pues también es importante, ¿no?, el acabado que tenía o que debería llevar según la época, según el estilo que tenga, en fin. Y nada, con esto ya hemos terminado el vídeo de hoy. Muchas gracias.